Amigas y amigos, ¿cómo están? Qué placer estar con ustedes desde Auquisamaña, la montaña. Desde la redacción estoy viendo un par de chinchillas trepar la montaña, así estamos al lado de la naturaleza. Y también estoy al lado de la redacción hoy con el equipo de Extra que está elaborando los contenidos. Y tengo el gusto de estar junto a Antonio D'Alense, Toñito para mí, mi gran amigo. Gracias, Toño D'Alense, por luchar junto a mí, por estar en el Extra, en mi vida también. Me ha apoyado muchísimo a lo largo de este tiempo y con trabajo, ¿no? ¿Cómo estás, Toñito? ¿Qué tal el fin de año 2021? Bien, Claudia, gracias. Buenas tardes a todos. Como tú dices, ¿no? Aquí estamos peleándola todavía. Tenemos el sueño de que podemos sacar este periódico adelante, la empresa adelante. El Extra. El Extra. Extra está jalando, está sí, dando el ejemplo, ya porque estamos. La razón, le faltan todavía 2 días, la razón se vende en las calles sábado, domingo, el fin de semana, lunes, miércoles y viernes, pero hay 2 días que la razón no circula y el Extra todos los días. Sí, esa es la primera gran noticia que podemos dar a nuestros lectores, ¿no? Que ya estamos de nuevo en las calles todos los días. Nos ha costado mucho, semana, ¿verdad, desde esta semana. Nos ha costado mucho porque al igual que todos, el golpe que nos dio el coronavirus y la pandemia fue muy duro. Hemos estado mucho tiempo sin vender, sin salir a las calles. Al parte del golpe económico, pues la tristeza fue muy profunda, ¿no? Porque nunca dejamos de circular. El golpe económico, Toño, y también el golpe en las empresas, la nuestra no fue una excepción, hemos tenido que hacer una reestructuración. Exacto. De esto vamos a hablar hoy en el siguiente bloque, la reestructuración, por lo tanto Extra ha tenido que reducir también su equipo, ¿no? Por las condiciones económicas y de pandemia. Mira, para nosotros es como comenzar de cero, ¿no? Primero por lo que te digo que no hemos estado en la calle mucho tiempo y cómo estamos ahora volviendo de a poco. Primero fue una vez a la semana, luego 2, luego 3 y bueno, ahora tenemos, gracias a la pujanza del equipo y al apoyo de la empresa también, la oportunidad de estar todos los días en la calle y esa es una alegría para nosotros, ¿no? Un desafío, pero más una alegría porque eso es lo que todo periodista quiere, ¿no? Una gran noticia y por supuesto un mérito para la cabeza de Extra, jefe de redacción del periódico Extra, y la capacidad, por un lado, de hacer funcionar esta fábrica de noticias, de contenidos, y al mismo tiempo el liderazgo que tienes que tener para dar ánimo. No es fácil, menos músculo, más trabajo. Así es, Claudia, pero también hay que valorar mucho el trabajo del equipo, ¿no? Creo que uno solo jamás podría, ¿no? Por lo menos acá siempre hemos pensado que el mejor trabajo se lo hace en equipo, ¿no? Y gracias a Dios Extra tiene un muy buen equipo, muy buenos profesionales, excelentes personas con las que se puede contar siempre, así que si hay esa predisposición, pues es más fácil dirigir, ¿no? Es más fácil liderar y bueno, ha costado mucho, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Eso es lo bueno y esa es la noticia que queríamos dar. Esa es la buena noticia. ¿Cuáles son los temas para mañana? Ahora estamos, comparte, mira, la redacción está a mitades, ¿no? Porque, bueno, mañana no publica La Razón, está el Extra, pero no todos están acá, hay algunos colegas que están haciendo teletrabajo, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los temas para mañana? ¿Por qué hay que comprarse Extra mañana, Toño? Hay varios temas muy interesantes. Mañana, por ejemplo, seguro la gente se está preguntando qué pasa con las lluvias, ¿no? Anoche, por ejemplo, llovió toda la noche. Tremendo. Tremendo, no solo en La Paz, también en otras ciudades del país, así que lo que estamos haciendo es hacer un recuento de toda la información acerca de las lluvias. En el Alto nomás te digo que hubo como 29, 30 emergencias que tuvo que atender la alcaldía por la lluvia. Como si fueran pocos los problemas, como si fueran pocos. Crisis económica, pandemia y ahora lluvias. En La Paz también hay 5 de los tantos ríos que tenemos que están en emergencia. Bueno, y todo eso vamos a contarle mañana al lector de cómo están. También tenemos un trabajo especial sobre lo que está pasando con las funerarias, ¿no? Porque con esto de la pandemia... Otro drama. Sí, es otro drama porque
lamentablemente hay especulación, hay una serie de malos manejos. O no se puede enterrar al familiar, entonces todo. Hay que dejarlo un día en la funeraria, te cobran $300 la noche, es decir, eso también le vamos a contar mañana a la gente, de cómo está todo ese triste panorama, como dices. Pues no solo es que te muere un familiar, sino que en lo que queda también, ¿no? Así es. ¿Sí? En nuestros temitas de seguridad, que son muy característicos de nuestro periódico, vamos a contar la historia de un bebé que fue rescatado en el Alto. Nadie sabe todavía cómo llegó a manos de un grupo de alcohólicos, de personas en la calle. Un bebé en manos de alcohólicos, eso es otro drama. Es otro drama, pero bueno, por suerte ya lograron rescatarlo. Se está buscando también a la familia y se está investigando de cómo es que llegó a este grupo de personas. Y bueno, y otra gran variedad de temas, pero digamos que esto va a ser lo más importante que los principales temas. Entonces hay que comprar mañana su ejemplar de Extra, está en los puestos de periódicos. Los canillas son nuestras extensiones, son las personas que llegan a usted, que median entre la empresa y usted, y si no ha comprado antes Extra, échele una mirada, va a ver que es un periódico popular de calidad, que seguramente se quedará luego en su casa y en su puesto de trabajo. Gracias, Toño D'Alense, te dejo trabajar y yo voy a pasar a mi segundo bloque, hago una pequeña pausa y enseguida hablamos de esto que menciona Toño, hablamos de la crisis económica, del desempleo, pérdidas de empleos. ¿Cuántos empleos cree usted que se ha perdido en el país? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dicen los sectores ligados, afiliados a la Central Obrera Boliviana? Tenemos un experto y tenemos la presencia de la voz principal de la Cámara Nacional de Industrias. Hablamos de crisis, de empleo, de desempleo y de alza salarial. No se vaya. Usted tiene la razón. Extra, para personas extraordinarias como tú. De retorno, ahora sí estoy junto a Armando Ortuño. Querido Armando, la bienvenida, que no la necesitas, esta es tu casa, has trabajado en La Razón y hoy eres columnista del periódico La Razón, también en una columna que yo no me pierdo porque abordas entre temas económicos, pero también te balanceas entre lo político, lo sociológico, todo terreno. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Claudia, y felicitaciones primero a
al periódico que está bajo tu dirección y a todo el equipo. Están estrenando aquí set televisivo y yo creo que y también el programa radiofónico. Así que mis mayores felicitaciones. Gracias. Y deseos que esta nueva aventura pues sea muy buena para el periódico. Es, con ganas de salir adelante, de sacar la cabeza, de vencer la crisis económica, la tristeza de la pandemia. Estamos con La Razón Radio de 8 a 10, Piedra, Papel y Tinta a partir de las 18:30 y el tercer tiempo de marcas a las 19:30. Rubén Atahuichi en la mañana, Claudia Benavente a esta hora y Rafael Sempertegui a las 19:30. Bueno, les decía que hoy vamos a ponerle el lente económico. Armando Ortuño, además de ser columnista, es economista y tiene mucha experiencia en asuntos políticos también en nuestro país y en la región. Y está junto a nosotros vía Zoom, lo tenemos ya, me dan la señal por favor, está Ivo Vlasicevic. Gracias, Ivo, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Gracias por el tiempo, por estar con nosotros. Antes quiero agradecerte, Ivo, a través de ti a la Cámara Nacional de Industrias por el apoyo que han dado a esta empresa periodística, La Razón Digital, Extra, porque vivimos una etapa muy difícil, económica sin duda, financiera, que ha acarreado también una crisis laboral y hemos tenido siempre el apoyo de la Cámara Nacional de Industria, el puente con las autoridades, las ideas. Te lo agradezco enormemente, no lo olvidaré nunca. Bienvenido al programa, Ivo. Muy buenas tardes, querida Claudia. Saludar también a Armando Ortuño, que está con nosotros. Creo que es nuestro deber, es nuestra obligación el trabajar y proteger a nuestras empresas y a nuestras industrias. Y en este momento que estamos atravesando todos tan difícil, creo que la unión hace la fuerza y es nuestra obligación hacer notar a las autoridades, tratar de influir en las políticas públicas para proteger el aparato productivo que a mi juicio es el único que nos puede sacar de la... Absolutamente, Ivo. Voy a comenzar con un par de cifras que quisiera que analicemos contigo y con Armando. Estamos con la edición del periódico La Razón de ayer, que nos decía que en 2020 tenemos los siguientes datos, más bien el resultado del 2020, claro, del 2020 y que hoy nos está marcando. Se han perdido más de 400.000 empleos y hay una desocupación aproximadamente, en función de cómo se mida, del 10%. Hemos tenido una entrevista en La Razón Papel con Gustavo Jáuregui de la Cámara Nacional de Comercio, que nos hablaba de estas cifras, ¿no? Alrededor del 10% de desocupación, y esta cifra que a mí me llama la atención en 2020, no debería llamar la atención por la pandemia, pero sí llama nuestra preocupación por todo lo ocurrido. 400.000 empleos. ¿Estoy bien con mis cifras, Ivo, por favor? Y si podemos dar de pronto algún otro dato que retrate esta situación alarmante en el aparato productivo. Sí, creo que la cifra es más o menos correcta. Es una cifra que manejamos todos, la de unos 400.000 empleos en toda la economía de Bolivia. Es difícil determinar exactamente cuántos empleos se pierden, porque hay que entender que la economía boliviana tiene un 70% de informalidad. La informalidad no te deja estadísticas. Muy difícil de establecer y simplemente son aproximaciones. Entre la industria formal, solamente hablando de industria, puedo confirmar de que se han perdido alrededor de 70.000 empleos. Esto es aproximadamente el 11% del total de los empleos que genera la industria formal. Entonces, la cifra debe estar por ahí. Es una cifra alarmante. También sí. Del 2020, ¿verdad, Ivo? Estamos hablando del año 2020 también. Correcto, del 2020. Además de estos 70.000, 400.000 en la cifra global y este 10%, estamos también con cifras en La Paz. Nos daban el dato de 8 empresas
que cerraron, estamos hablando de 1.000 trabajadores que han sido despedidos también a raíz de la situación económica solamente en La Paz. ¿Estamos por ahí? ¿Me confirmas más o menos, Ivo? Sí, no tengo el dato de La Paz, tienen que ser muchas más, Claudia. Deben ser 8 empresas icónicas, si quieres, ¿no? Que son empresas medianas y grandes. En realidad en Bolivia se han cerrado más de 370 empresas en todo el año, más de una empresa por día ha cerrado. No solamente industriales, sino en total, y esto está en el registro de Fundempresa. Entonces, pero también tienes que considerar que el 70% de esas empresas son unipersonales. Y tú me estás hablando de probablemente sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Solo el 2% son sociedades anónimas y solo el 15%. Así Entonces, es. Esas son las que tienen visibilidad, y son las que vemos. Las otras mueren y no las conocemos. Ciertamente. Y así en esta fotografía grande, pero también en la fotografía más detallada, los casos son muy preocupantes. Hablamos de la situación de grandes empresas, de pequeñas empresas que no han tenido otra opción más que reducir sus planillas porque la crisis no permitía seguir así, porque no se ha producido, porque se ha puesto un freno de mano a la economía, al aparato productivo de manera particular, y lo hemos vivido en lo largo y ancho de nuestro país. Ivo, yo recuerdo que el año pasado, el 2020, la Cámara Nacional de Industrias hacía un esfuerzo grande también para tener algún contacto y alguna coordinación con los ministerios involucrados en esta crisis. Recuerdo yo los intentos de generar un diálogo que sea lo más fructífero en esos momentos, respondiendo a la emergencia con el Ministerio de Trabajo y también con las autoridades en el ámbito económico, ¿no? No sé si se ha logrado algo tanto en el gobierno, el año pasado en el gobierno de transición, como en este gobierno. ¿Qué se ha logrado, Ivo? ¿En qué estamos? Mira, creo que hemos hecho, como dices, varios esfuerzos. Hemos tratado de acercar a las partes, hemos generado posiciones de diálogo. A través de este diálogo, en algunos casos, tú conoces muy bien y has atravesado por el problema, conoces las leyes laborales que son tremendamente protectivas. Hemos tenido fábricas que han cerrado porque su actividad económica ha desaparecido. Y la ley ha hecho, y los procesos han hecho, primero, que los trabajadores tomen los predios industriales, los cerquen, los tomen físicamente, para tratar de obligar a los propietarios a reincorporarlos. Pero reincorporarlos ¿a qué? A una actividad que ya no existía. Entonces hemos propiciado el diálogo tripartito entre las autoridades, los trabajadores y los empresarios, que finalmente en algún caso, puedo decir con mucho orgullo, de una empresa que ya no existe lamentablemente, han logrado un acuerdo, han cedido y han generado algún pago adicional, han solucionado el problema tanto para los trabajadores como para los dueños del predio. Y pudiste ver también, Ivo, que tenemos una ley que no responde a las necesidades actuales, una ley del trabajo que todavía necesita ser repensada, modificada, hay muchos obstáculos para hacerlo, que nos permita comprender tanto la situación de las y los trabajadores que se quedan sin empleo, pero comprender también las emergencias de las empresas que están frente a escenarios muy, muy difíciles. Un escenario es cerrar, echas candado y todos a su casa, y el otro escenario es reducir. Se habla de pérdida de empleos, es una pérdida de empleos, hay despidos, pero quiero entenderlo también como salvar empleos, salvar parte de los empleos en condiciones incluso menos beneficiosas para quienes han conservado el empleo. Entonces son dos partes muy complicadas, y como el Estado y el gobierno, ni el gobierno transitorio ni este gobierno tienen la varita mágica, pues toca hacer un ajedrez complicado. Ivo, le voy a pasar la palabra a Armando Ortuño, porque hemos planteado como las fichas principales. ¿Qué nos dice el experto? ¿Qué nos dice el economista? ¿Qué se hace con todo esto? Tenemos desempleo, tenemos familias que quedan sin esa fuente de ingreso. Por otro lado, tenemos empresas
que tienen que, en primer lugar, acatar la ley del trabajo, que puede ser muy dura también para las empresas, y al mismo tiempo estos escenarios reducidos, no hay productividad, las restricciones el año pasado con la cuarentena rígida llevó al abismo a más de una empresa. ¿Qué dice el experto? ¿Qué recomienda? ¿Con qué se cura esto? ¿Con aspirina no, Armando? Es bien difícil. A ver, yo completaría el panorama que planteaba Ivo con lo siguiente, porque estamos viendo un poco ahora el tema de del desempleo, que en realidad son trabajos que ya se han perdido. Pero creo que la otra dimensión que creo que también hay que enfocar cada vez más es las condiciones en las que están saliendo del 2020 las empresas, ¿no? Porque el fenómeno no solamente ha sido pérdidas de empleo, ha sido parón de la actividad, pérdidas de ingreso. En el momento más fuerte de las restricciones, en la cuarentena rígida, aquí en las zonas urbanas de Bolivia, prácticamente el 70% de la actividad está paralizada, perdón, casi el 50% de la actividad está paralizada, y el nivel de la pérdida de ingresos global en salarios e ingresos se calcula que era del casi el 70%. ¿Te imaginas la dimensión? Y como dice Ivo, eso afectaba desde las grandes empresas y corporaciones hasta a la vendedora de la esquina que no podía salir a vender. Ahora, evidentemente el problema es muchas empresas no han aguantado ese shock y ya estamos viendo con el desempleo. Pero el segundo elemento que es preocupante y ya nos afecta este año es que muchas empresas han salido debilitadas de ese proceso. Han tenido que endeudarse para poder mantener actividades, para poder, incluso reduciendo, mantener algo la actividad y a los trabajadores. Han perdido activos, ¿no? Cualquier persona que tiene una actividad económica sabe que parar 2 meses, pues es perder 2 meses que no vas a recuperar. Y yo creo que el gran problema además es que tampoco, creo que al inicio de los procesos de restricción, uno pensaba que podían ser temporales, es decir, que en 1 mes o 2 meses acababa como la pesadilla de la pandemia y luego volvíamos a la normalidad. Todos pensamos eso. Claro, ¿no? Lo cierto es que no hemos vuelto nunca a la normalidad. Y este año, que parecía que ya podía ser un año en el que otra vez podíamos, digamos, partir con elementos un poco más estables, de nuevo se va configurando complicado, ¿no es cierto? En varias ciudades se está recrudeciendo las restricciones. Hablas mucho de ciudades, Armando. ¿Hay alguna diferencia rural, urbano? Yo te diría que el impacto es muy fuerte en las ciudades, porque las ciudades es donde tú tienes más... el área rural tiene características particulares que, por ejemplo, le ayudan a la autosubsistencia. ¿Okay? Claro, comenzando, ¿no? Porque generan alimentos. Generan sus propios alimentos. Igual, digamos, las zonas rurales tienen una contracción, pero, digamos, se contraen, no es que están muy bien, pero, digamos, tienen alimentos, tienen una economía más de pequeña escala que les ha permitido gerentar mejor tal vez la restricción. Y diría también, perdón Armando, que conviven con niveles de pobreza, soportan más, son más resilientes a la pobreza porque la conocen. Entonces pueden ser mucho más austeros, ¿no? Correcto, exacto. Entonces no quiere decir que están bien, atención, ¿ah? Sin embargo, que tienen probablemente por ciertas circunstancias capacidades de resistencia más fuertes, de aguante. En cambio, en las zonas urbanas es más complicado, ¿no es cierto? Porque tú tienes mucha gente, por ejemplo, que vive al día. ¿Qué haces de una persona que vive al día por su venta, en el sector informal, por ejemplo, y además tiene que pagar su alquiler, tiene que por lo menos comer y no tiene ahí un huerto para comer nada, todo lo tiene que comprar? Y tienes también, y eso hay que marcarlo, una gran cantidad de población con empleo formal, es decir, que vive de un sueldo, de un ingreso, y si esos sueldos y esos ingresos no llegan o bajan, es muy complicado. Y estoy hablando de que la crisis en ese sentido te afecta no solo a los sectores más pobres, por supuesto que los golpea fuerte, pero está empezando a afectar también a sectores de profesionales de servicios que viven de la actividad cotidiana. Te digo, por ejemplo, profesionales independientes que trabajan en la abogacía, contabilidad, es un conjunto de sistemas que en una economía normal soportan, ¿no? Y generan ingresos, y que en una economía que de repente de la noche a la mañana se reduce, evidentemente. Entonces, y hay que hacer también la frontera entre todos aquellos productos, servicios de primera necesidad. Electricidad yo necesito sí o sí, pan necesito sí o sí, peluquería, como verás, ya no. Correcto, no, peluquerías, entonces, la baja del comercio, seguramente Ivo tiene mayor información. Pese a todo,
Es cierto, la gente sigue consumiendo, pero ha ido reduciendo también ese Así consumo. Entonces, a ver, no quiero ir más con la imagen, que es muy compleja. Sí quisiera dejar una idea importante, que sí creo que es clave para este año. Yo creo que no hay suficiente conciencia de que estamos todavía viviendo un periodo de emergencia. Ese es, yo diría, mi balance de todo esto. Y que vamos a todavía seguir viviendo probablemente un periodo de emergencia de varios meses más, porque da la impresión que este proceso va a seguir siendo difícil hasta que no tengamos una inmunización colectiva con las vacunas, y eso no es mañana, esto va a durar mucho tiempo. ¿Y por qué digo no tenemos conciencia de que seguimos en emergencia? Eso tiene que ver con política pública. En un periodo de emergencia, medidas excepcionales. Es decir, tenemos que ser capaces, y las autoridades en primer lugar, de entender que en un momento excepcional tenemos que adecuar normativas, adecuar prácticas, adecuar acciones a una situación excepcional. No podemos pretender seguir funcionando como si, digamos, normalmente funcionamos. Es decir, yo creo que ese es algo que está siendo muy difícil de adaptarse en la política pública. Tú has dicho, por ejemplo, has mencionado el tema de las normativas laborales, las normativas tributarias. Uno se puede plantear, cuando ya estamos pensando de que estamos en una crisis que ya va superando el año, con ninguno de los sectores con capacidad para poder resolver sus pérdidas incluso, bueno, tal vez tendríamos que pensar en medidas excepcionales, en medidas que tal vez incluso pueden ser temporales, pero que ayuden a los sectores productivos y de servicios a aguantar, a adaptarse a este periodo que sabemos que sigue siendo solo que complejo. guagua que no llora, Ivo, guagua que no llora, no mama. Y ahí necesitamos a nuestros líderes en la Cámara Nacional de Industria, Cámara Nacional de Comercio, líderes empresariales y empresarios que puedan hacer una interlocución inteligente, convincente con el gobierno. Reitero, se intentó con el gobierno transitorio, con este habrá también que hacer algún esfuerzo. Le pregunto a Ivo, esto después de la pausa, Ivo, por favor, te devuelvo la palabra para hablar de qué logramos en términos de mejor comprensión de la ley del trabajo, de los cinturones impositivos, cómo podemos articular, lo dijo Jáuregui en estas últimas horas de la Cámara Nacional de Comercio, articular políticas con el Ejecutivo. ¿Cómo hacemos esto después de la pausa con Ivo Blasicevic de la Cámara Nacional de Industrias? Aguárdenos, por favor. Usted tiene la razón. Extra,
para personas extraordinarias como tú. 19:03, estamos en Piedra, Papel y Tinta, aquí junto a Armando Ortuño, economista, columnista del periódico La Razón, y estoy vía Zoom y agradezco el tiempo a Ivo Vlasicevic, que es presidente de la Cámara Nacional de Industrias y que ha estado batallando a lo largo del año pasado y también la situación de las empresas. Ivo, la pregunta, antes de ir a los diálogos, a las propuestas y a los diálogos con el gobierno actual, mi pregunta es, ¿cuánto se ha logrado, cuánto se puede lograr todavía en términos de cierta flexibilidad con obligaciones impositivas, si estamos tocando esta buena puerta o no, o si hay otras maneras en las que un Estado puede dar cierto colchón al mundo empresarial e industrial en lo particular? Ivo. Bueno, creo que hemos estado tratando siempre de influir en el gobierno, primero en el gobierno transitorio y actualmente también estamos tratando de hacer lo propio con este gobierno y tratando de mostrarles algo que Armando acaba de decir que me parece muy importante, que es necesario implementar medidas excepcionales para tiempos de crisis. Como él bien decía, esta crisis ya se está prolongando por un tiempo bastante largo. Ya vamos más de 10 meses de crisis y la perspectiva de que esto se solucione da para mucho. Y da para mucho y lamentablemente tenemos una crisis muy desigual en el mundo. Tenemos países como Australia que están superando la crisis y volviendo a la normalidad y teniendo hasta espectáculos deportivos ya con gente sin mascarillas, sin bicos, en fin, y nosotros vamos a tomarnos más de un año para llegar a ese estadio, con lo cual hay sectores como el turismo, los sectores que concentran gente que van a seguir absolutamente parados y van a seguir relegados, y por supuesto el Producto Interno Bruto de Bolivia va a verse afectado porque esas actividades no van a volver a la normalidad. Tampoco están volviendo a la normalidad el flujo del comercio internacional y las cadenas logísticas están quebradas, los países nuevamente en esta segunda ola, nuestros vecinos están cerrando nuevamente sus fronteras y eso nos afecta, por supuesto, en todos los sentidos. Sí, yo no quiero pensar en las crisis, en las quiebras, en muchísimas empresas aéreas que algunas ya dieron el último respiro hace un tiempo. Ivo, ¿cuáles serían las, digamos que las empresas o los sectores más afectados acá en Bolivia y los menos afectados, para darle así una brocha rápida a este cuadro? ¿Cuáles serían los sectores más golpeados por la pandemia? Para hacerlo rápidamente, los sectores más afectados son la construcción, la minería, la industria del turismo, por supuesto, absolutamente, y la industria manufacturera. Y los patrones de consumo del boliviano han cambiado absolutamente. Sus prioridades son otras. Dentro de incluso la industria hay sectores o rubros que les va muy bien y que han crecido, y hay otros que les va pésimo. Está muy bien, por ejemplo, la industria farmacéutica y la industria de alimentos. Pero la industria de alimentos boliviana está compitiendo con la industria de alimentos de los países vecinos, gracias también a que tenemos un dólar estable hace 10 años y la importación de alimentos ha crecido, muy poco, pero ha crecido. Y tú ves que el resto de las importaciones, todas han caído a niveles de hace 10 años. Entonces, esos son los rubros y los sectores que están decreciendo. Y la otra pregunta, Ivo, sobre cómo hacemos para flexibilizar o para convencer al Estado de que ayude al sector privado a flexibilizar ciertas puertas, la impositiva es una de ellas, para poder tener más energía y sacar cabeza de esta crisis. Sí, yo creo que tenemos un Estado que tiene que un poquito cambiar esa percepción que tiene. Y aquí creo que
parte de la culpa la tenemos los propios empresarios. Nosotros no hemos tenido la capacidad de instalar una narrativa adecuada donde lo que nos sucede a la industria tiene un encadenamiento en un ecosistema que también afecta al PYME y afecta a la familia boliviana. Creo que no hemos instalado esa narrativa y parecería que los empresarios nos queremos aprovechar de los bolivianos y no hay la visibilidad de que hay un efecto inmediato en las familias y en las pymes también. Entonces, creo que necesitamos ya no un Estado punitivo que si no puedes llegar a pagar una planilla te sancione y te ponga plazos imposibles de cumplir en el aguinaldo, incluso en el pago de tributos, si no necesitas un Estado facilitador que pueda entender la problemática y acompañarte para que tú no cierres y encontrar maneras contigo de diferir esos pagos en algunos casos, encontrar financiamientos con la banca, con el sistema financiero, crear fondos de garantía, en fin, ayudarte a no morir y a no destruir esos empleos. Creo que este es el nuevo rol del Estado en este momento, en esta coyuntura, y nuestro rol como líderes del empresariado es convencerlos de que este rol es genuino y vale la pena tomarlo. Me pregunto también, y le pregunto a Armando, ¿cómo puede un Estado, un gobierno en específico, cómo puede facilitar y entablar un diálogo? Ojo, Ivo lo sabe porque hace tiempo, muchos años que él está trabajando en la empresa privada y en la Cámara de Industrias también, no se ha tenido precisamente una luna de miel entre el gobierno del Movimiento al Socialismo, el anterior, y este tampoco, me imagino, porque el Movimiento al Socialismo obviamente también responde a sus sectores base de trabajadores, populares, en fin. Entonces entramos mucho en esa caricatura de que aquí están los trabajadores buenos y aquí los empresarios malos, y esa caricatura no funciona porque somos todos parte de un esquema mucho más complejo donde existimos asalariados, trabajadores, empresarios, unos con un cinturón mucho más fuerte y otros empresarios que están batallándola y que forman parte de un ajedrez muy complicado. Pero reitero, vuelvo al inicio, no siempre ha habido una luna de miel entre un gobierno masista y la empresa privada. ¿Qué se recomendaría en este caso? ¿Se han intentado diálogos para hablar sobre el incremento salarial, sobre las condiciones? Esto que nos decía Ivo, ¿cómo se puede combinar de una manera más dulce, Armando, un gobierno de izquierda y la empresa privada que está en todos los países? No, a ver, yo creo que el principal problema es tal vez ver cómo se puede plantear elementos de agenda en la que todos podríamos coincidir. Y yo creo que en realidad muchos de los problemas, es cierto, hay algunos problemas que tienen una naturaleza política más compleja, ¿no? Y eso también hay que saberlo, ¿no? Es decir, a veces creo también en la agenda del sector privado boliviano, a veces uno parte de imposibilidades. Entonces, cuando uno plantea algo imposible, es muy probable que se va a frustrar al final del proceso. Entonces, creo que ahí también tiene que haber cierto sentido de realismo. Es decir, innegablemente un gobierno de izquierda tiene ciertos elementos con los que legítimamente el sector privado grande puede no compartir, ¿no es cierto? Ideológicos, pero también de presión política inmediata. Y también hay que entender las presiones políticas que tiene el gobierno, porque es un gobierno que emerge de unas bases sociales que también le piden ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay una tensión, siempre va a haber una tensión. Yo creo que lo primero es no negarla, porque si la niegas, partes de principios irrealistas, digamos, de conversación. Entonces hay que tener esa lectura de qué temas, digamos, muy difícil resolverlos o donde hay bloqueos políticos muy importantes o finalmente lo que pasa normalmente también. Puede haber diferencias que son legítimas en una sociedad democrática, ¿no es cierto? Bueno, pero lo importante es ver qué agendas comunes tenemos. Exacto. Y me parece que en esta oportunidad hay un par de agendas muy importantes en las que hay coincidencia. Yo creo que todos coincidimos en que estamos en un momento de crisis tan grande donde el riesgo es que el tejido productivo y empresarial y de emprendedores bolivianos se debilite al punto de que no podamos recuperarnos en un largo periodo. Que se va a romper. Sí, es decir, aquí ya no es un tema de que yo le quite, digamos, en la lógica más clásica, yo le
yo le pido a un sector contribuir más, y eso está bien, porque probablemente en este juego, si la cosa no se resuelve bien, y si la crisis sigue golpeándonos como nos está golpeando, pues todos vamos a perder. Entonces, yo creo que aquí la preservación del tejido productivo boliviano es un tema que le interesa al gobierno, sí, porque incluso el gobierno tiene que tener a quien cobrar impuestos de aquí a 7, 8, 9, 10 Por supuesto, lo meses. entendió usted, me pregunto si lo entiende Bueno, el gobierno. Pero termino un poco. Yo creo que ahí, por ejemplo, puede haber una coincidencia muy interesante planteada dentro de esos términos, ¿no? Y luego está esta enorme discusión sobre la regulación. Y yo creo que la excepcionalidad nos puede ayudar, porque la excepcionalidad nos plantea, y yo creo que hay que entenderlo también, es decir, nadie está proponiendo romper, digamos, los esquemas de protección que tiene la normativa boliviana, me parece. Todos podemos coincidir que hay que proteger a los trabajadores, los derechos. Pero sí todos entendemos que la principal protección es también de que ese trabajador no pierda su trabajo y que la empresa no desaparezca. Por lo tanto, hay que crear un puente para los empresarios, pequeños productores. Aquí no estamos hablando solo del que tiene 1,000 empleados, sino estamos hablando, como decía Ivo, también del que se emplea a sí mismo, Así ¿no es, es cierto? así Entonces, bueno, para todos ellos es importante generarles un puente para que lleguen al final, al otro lado del río, con algún ingreso, sin demasiadas deudas y con capacidades productivas para volver a reactivar. Yo por eso a veces uno escucha al gobierno y anterior también, y hay mucho énfasis, por ejemplo, en la idea de reactivación solo como una lógica de crédito. El tema del crédito y las facilidades crediticias y garantías son necesarias. Pero si no resolvemos este puente para las empresas y emprendedores, para que lleguen al final del río, puede que nada de eso te sirva cuando tengas que reactivar. Entonces, ¿cómo protegemos las capacidades productivas, que incluye proteger algunos empleos, sabiendo que tienes que flexibilizar normativas de horarios, de regulaciones? Ahí probablemente hay temas más críticos, pero también hay mucho ámbito donde se puede discutir. Por ejemplo, a mí me parece que el diálogo entre el sector privado y el sector estatal tiene que ser muy intenso ahora, porque ya nos hemos dado cuenta que las restricciones, por ejemplo, van a seguir por lo menos por un semestre más. Ese es su deseo. Y entonces, y todos sabemos también que ya no podemos parar totalmente. Sí. Pero entonces discutamos cómo vamos a funcionar a media máquina 6 meses, sin que el empresario siga teniendo problemas para funcionar esos 6 meses. Ese es su deseo. Mi pregunta es, ¿qué está sucediendo, Ivo? Y añado una cosita chiquita. Armando dice, una cosa es un empresario con un empleado y otra con 1,000 empleados. Yo añadiría y diría, un empleado es un problema pequeño. 1,000 empleados no quiere decir que la empresa esté macpato, ¿verdad? Botando el dinero. 1,000 empleados es un problema enorme. Ivo, todo esto que nos dice Armando se parece a la realidad que se está viviendo desde la Cámara Nacional de Industrias, de Comercio, los empresarios, representantes del empresariado privado. ¿Está habiendo este puente? ¿Hay manera de construir agendas comunes? Creo que hay manera de construir agendas comunes. Coincido en que la excepcionalidad nos da una oportunidad. Creo que el gobierno es mucho más permeable en épocas de crisis, porque también el gobierno entiende perfectamente de dónde vienen los ingresos, y los ingresos vienen justamente de las empresas que tributan al gobierno. Y hoy te diré que la realidad excede mucho lo que hemos estado hablando, porque nosotros venimos haciendo un seguimiento al comportamiento de las empresas y hacemos un seguimiento al 80% de las empresas más grandes de Bolivia, a las que más bien representan un 80% en cuanto a tributos, ganancias. Y te puedo decir que en el último trimestre de 2020 estas empresas han tenido un comportamiento negativo. Ya no solamente han dejado de ganar, sino han empezado a mostrar pérdidas, muchas de ellas. Entonces la situación de iliquidez de la industria boliviana es crítica. El contrabando, en un estudio que hemos hecho con Euromonitor, que es el mayor consultor que existe en estudios de mercados para el rubro de bebidas, ha subido 39% en el año 2019 comparado contra 2016. Entonces, estos son indicadores alarmantes de cómo, además de la pandemia, estamos sufriendo el embate del contrabando y de otros aspectos
que están imposibilitando nuestro desarrollo, además de la contracción de la demanda. Entonces, la situación es en extremo compleja. Necesitamos hablar mucho con el gobierno, coincido con Armando, necesitamos trabajar juntos para encontrar soluciones. Ivo, ahora sí me quedé sorprendida con lo que dices del contrabando. Tenía yo la idea de que el contrabando se había también atenuado con la pandemia, o sea que la pandemia no le afecta al contrabando, ¿o cuál es el impacto de la pandemia y contrabando? Al contrario, lo que sucede es que cuando cierras las fronteras a los productos que ingresan legalmente, entran los productos ilegales. Bolivia es tremendamente permeable al tener más de 6.700 kilómetros de frontera. Entonces, sí, el contrabando puede ingresar y es el contrabando hormiga usualmente el que penetra y no así el ingreso de importaciones formales. La otra pregunta para luego pasar a este tema también con Armando. También en la edición de hoy del periódico La Razón hablamos del incremento salarial. Concretamente tenemos declaraciones de representantes de la Central Obrera Boliviana. Se está hablando de un incremento salarial del 15% al mínimo, 10% al básico, lo ha dicho Lucio Parrado, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Se va a hacer un pliego, se va a presentar un pliego el lunes. Entonces, entiendo yo al sector obrero, entiendo a los representantes de la Central Obrera Boliviana cuando dicen que el poder adquisitivo que no alcanza, que hay crisis y que hay pandemia, pero yo no sé si la empresa privada puede, ni siquiera si está de acuerdo o no, si físicamente puede pasar un incremento salarial. No es oportuno, dice Jáuregui, pero yo creo que oportuno se queda suave. Yo no sé si es posible. ¿Qué dices, Ivo? Yo digo que con una caída del Producto Interno Bruto de Bolivia, que lo ha mencionado el propio presidente, de menos 11%, tienes una economía por lo menos 10% más pequeña. Al tener una economía 10% más pequeña, has producido 10% menos de bienes y servicios, y con lo cual hablar de incrementar salarios no tiene coherencia con ese comportamiento global de nuestra economía. Entonces, es un contrasentido. Absolutamente. Sí, y además hay que tener en cuenta algo más. El incremento salarial implica que uno es asalariado. ¿Qué pasa con la madre familia que vende jugo de mandarina, con el que ahora está tejiendo barbijos? Es decir, hay todo un mundo informal que nos responde a esto. Armando, ¿cómo hacemos al mismo tiempo? Y vuelvo a las características del gobierno del movimiento al socialismo, que no puede hacer oídos sordos a las bases, que no puede hacer oídos sordos a sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana. Sí, por supuesto. Por supuesto siempre va a haber una tensión, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es también, y creo que también el gobierno tiene que escuchar a todos los sectores, sin necesariamente inicialmente darle a todos, a uno de ellos que es dueño de la verdad. Yo creo que es crucial que el gobierno entienda a todos los sectores con todas sus razones, ¿no es cierto? Y insisto, volvemos al punto, es que pareciera que todos queremos funcionar como igual, cuando no es igual. Entonces, estamos queriendo otra vez tener la clásica discusión salarial de todos los años, cuando las cosas... Como un ritual, ¿no es cierto? Como un ritual, ¿no es cierto? Pide 10% la COP, sin embargo, el año pasado la inflación no ha pasado de 1%, para dar un dato, ¿no es cierto? Técnicamente, entonces, no... Técnicamente no ha habido una pérdida en términos... Pero pueden decirte de que se ha perdido ingresos el año pasado por toda la caída de la economía, pero entramos a los contrasentidos. Sí, pero insisto, la pérdida adquisitiva, no. Exacto, por lo menos en términos estadísticos agregados. Pero para mí el punto central, insisto, es seguir funcionando business as usual cuando no estamos en business as usual, ¿no es cierto? Sí. Cuando estamos en una circunstancia absolutamente excepcional.
para empezar dándonos cuenta que hasta ahora, por ejemplo, Peor ya que todo eso, el mundo... largamente excepcional, Exacto. es decir, tan excepcional que uno no ve el final, entonces ese Sí, es el doble. mira, yo creo, incluso si tú revisas, por ejemplo, las angustioso, restricciones, ¿no? si tú ves, por ejemplo, hasta las restricciones de movilidad, hoy he estado hablando con unos amigos en Argentina, en Bolivia estamos aquí, por lo menos en La Paz, desde el año pasado con restricciones desde las 8 de la noche. Es decir, te imaginas, estamos ya casi 7, 8 meses con restricciones desde las 8 de la noche. Y eso, no, es Y angustiante. ya nos parece es natural, angustiante en todos pero los- exacto, pero tiene un impacto sobre la economía, la actividad. Bueno, ahora vuelvo, sin embargo, a las agendas. Yo creo que desde un gobierno de izquierda, como el gobierno del presidente Arce, hay, sin embargo, puntos donde debería haber coincidencias con el sector privado productivo del país. Ya te he mencionado uno de ellos, la necesidad de preservar el tejido productivo y lo que decía Ivo. Es decir, alguien tiene que pagar impuestos, alguien tiene que producir en este país, alguien tiene que invertir, además del Estado. Y si tú no preservas ese tejido de inversores, productores, emprendedores, va a ser muy difícil reactivar. Yo creo que ese es un objetivo, yo diría, de izquierda, porque sin eso no hay trabajo, no hay bienestar, no hay impuestos, no hay distribución. Creo que ahí hay un tema. El segundo tema también lo mencionó y me parece interesante desde el lado de la izquierda, es el tema de la soberanía productiva nacional. Es decir, tenemos que proteger nuestra poca o grande capacidad de producir alimentos, producir algunos productos y no quedarnos... Pero ¿y cómo podemos ser competitivos? ¿Cómo puedo ser Por eso competitivo si hay productos vía contrabando que Exactamente, están a la mitad exactamente. del Y precio? yo creo que hay, por ejemplo, hay una agenda que es transideológica, el tema del contrabando. Tenemos que luchar contra el contrabando. Luchar contra el contrabando desde esta óptica no es de izquierda o de derecha, ¿no es cierto? Es más bien un tema de soberanía nacional. Y yo diría, hay otros temas en los que hay que tal vez explorar en la Pero conversación. se ha luchado, aquí te corto Armando porque quisiera que nos responda Ivo, porque es fácil decir hay que luchar contra el contrabando. Ahora hubo una Ivo, gestión lleva interesante muchos años antes. acá, se está luchando de verdad, es decir, hay una lucha efectiva, pues se puede estar luchando, pero ¿hay resultados efectivos, Ivo? Mira, habían resultados efectivos con el gobierno del presidente Evo, especialmente en la frontera y con el contrabando que venía de Chile. Y luego, en el gobierno de transición, se ha abandonado esta lucha completamente. El contrabando por esto ha subido en una proporción enorme. Y hoy nuevamente se quieren hacer esfuerzos con el ejército, pero solamente hay una mirada de proteger la frontera con Chile. El resto del país no tiene la misma intensidad y lo que necesitamos es una mirada completa. Porque además Ivo, tú hablaste de la larga frontera con Brasil. Tenemos una frontera más larga que la que separa Estados Unidos y México, ¿no, Armando? Sí, y yo creo que, como decía Ivo, por ejemplo, ya hay que reconocer, a veces hay buenas gestiones. La gestión de Marlene, no recuerdo el apellido, fue muy interesante. Sí. Se estaba avanzando en varios temas de lucha contra el contrabando, fue interesante. Marlene Ardaya, gracias. Correcto, hay que Gracias reconocer a los Pulse. funcionarios que hacen las cosas razonablemente bien. Yo creo que hay ahí, pero como verás hay agendas donde se puede construir consensos transversales, digo, más allá de las posiciones políticas que uno pueda tener. Y menciono un tercer ámbito que puede ser muy interesante, quizás para trabajar también temas que son prioridad del país desde el sector privado y con el sector estatal. Por ejemplo, ahora todo el tema de la vacunación, por ejemplo, la construcción de la cadena de frío, la adecuación de espacios para almacenajes, distribución de la vacuna, puede tener un espacio interesante para el sector productivo nacional. De hecho, hoy día había una noticia interesante que el Ministerio de Salud había hecho un acuerdo o estaba en colaboración con, creo, una empresa de helados para todo el tema del transporte de las vacunas. Entonces, mira, hasta en cosas, que esta es una cosa muy importante para volver a la normalidad, y me imagino, por ejemplo, que la capacidad del sector industrial boliviano puede ser muy interesante, por ejemplo, para reforzar los cambios que tenemos que hacer en la cadena de frío para garantizar, por ejemplo, la vacunación. Transformaciones. Entonces, mira, son cosas muy específicas donde la cooperación público-privada puede ser muy importante para poder cumplir objetivos clave en este año excepcional. Este año tenemos que vacunarnos para que podamos llegar a una situación un poco más normal. Tenemos que lograr que el sector productivo sobreviva para que podamos reactivarnos, ¿no es cierto?
Y todo eso implica acciones excepcionales también, Voy nuevas. a tomar un pedacito de lo que acaba de decir Armando y le pregunto a Ivo, ¿cuán flexibles somos? Bueno, aquí me tienes, Ivo, antes hacía solo periódico de papel y aquí me tienes haciendo televisión streaming, haciendo deporte streaming, haciendo radio en la mañana, haciendo información digital y vendo papel y me vendo todo, como dice la casera. Mi pregunta es, me queda claro que el carpintero logra transformarse con facilidad. La artesana, si tiene que hacer mandiles o bordar barbijos, es súper flexible, versátil es la palabra, es más versátil. Ivo, los grandes empresarios y grandes empresarias en el país, ¿son versátiles? Creo que se ha vuelto un tema de vida o muerte. Y no solo versátiles, tenemos que ser resilientes también. Y creo que ahí estamos desarrollando todos el e-commerce y las plataformas, igual que tú que estás haciendo streaming, nosotros estamos trabajando a toda máquina con el delivery, con mejorar las plataformas, mejorar las condiciones de pago, llevarle los productos al consumidor a la puerta de su casa, hacerle la vida mucho más fácil. Pero también hay obstáculos, ¿no? La penetración del Internet es todavía muy baja en Bolivia, los niveles de bancarización son también bajos, no todos tienen una cuenta, no todos tienen una tarjeta para pagar un servicio. Entonces necesitamos desarrollar no solamente la industria, sino los servicios financieros y la penetración del Internet, y todo eso toma tiempo, pero hoy es un tema de vida o muerte, y creo que eso diferencia a las industrias y empresas que van a quedarse y tienen posibilidades de éxito de las que van a morir. Es todo un reto y a mí me queda apenas un minuto más, el suficiente para despedir y agradecer al presidente de la Cámara Nacional de Industrias, agradecer su tiempo acá y agradecer el trabajo que viene desarrollando hace tiempo desde la empresa privada, desde esta voz en la Cámara Nacional de Industrias, en encontrar una solución para todos. Somos parte de esta colectividad y yo insisto, trabajadores y empresarios forman parte de una misma moneda, son dos caras, somos trabajadores y empresarios, dos caras de una misma moneda. Aquí no hay un western, no hay buenos y malos. Gracias, Ivo, por el esfuerzo a lo largo de estos años también y toca seguir nadando, ¿no? Y sacar la cabeza del agua y no morir en el intento. Gracias por esta entrevista también. Gracias a ti, Claudia, encantado de compartir contigo y con quienes nos ven, y también gracias, Armando, por ser parte de este diálogo. Un gusto y a tus órdenes. Igualmente, Ivo, y en cualquier momento estamos en contacto. Ivo Blasicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, y junto a Armando, el minutito también para despedirnos. Armando, estamos en un momento muy complicado para el país, muy complicado en las grandes empresas y en las pequeñas también. En algún momento hay que hablar de la economía en casa, porque en algún momento nuestros amigos seguramente nos van a preguntar: ¿y cómo hago yo si gano esto y tengo que pagar el colegio y tengo que pagar la alimentación y no hay transporte? Creo que queda pendiente también hablar de la economía de la casa para adentro, ¿no? Hay estrategias que hay que desarrollar y ser creativo también en la casa, ser creativo cuando uno tiene un empleo, cuando ve su salario reducido, es decir, hay que inventarse, el mundo está por inventarse, y creo que Ivo tiene razón en eso de cambiar el chip, hay que sobrevivir. No, yo lo escuchaba, Ivo, hablando de las grandes empresas, pero yo creo que también para las personas está resultando un desafío este tiempo, ser resilientes, ¿no es cierto? Las gentes que, por ejemplo, trabajamos independientemente, tenemos también que ver cómo reestructuramos nuestro ritmo de gastos, nuestro ritmo de ingresos. Como te digo, a todos nos afecta esta situación. Por eso es que te decía, a mí me parece que hay que pensar el momento que estamos viviendo como excepcional, diferente. Y eso nos debería llevar a pensar también instrumentos diferentes. Porque no estamos como para hacer las cosas igual, porque no es igual, ¿no es cierto? No es igual. Y a mí me parece que a tu pregunta, que ha sido una de las más importantes todas las noches, un gobierno de izquierda, por lo menos como yo lo veo, ¿qué temas de agenda tienen? Yo parece que ya te he dicho, si queremos
para un gobierno de izquierda es crucial mantener el tejido productivo del país, por nuestra propia soberanía, por nuestra propia capacidad de redistribución del ingreso económico. y de crecimiento, porque si no hay crecimiento no hay redistribución. Entonces, por lo tanto, esa prioridad a proteger a los productores, a proteger a los sectores que quieren seguir trabajando, creo que es para mí por lo menos es una parte de la agenda de la izquierda en cualquier país. Ahora, por supuesto, y creo que ese es donde tenemos que ser innovativos otra vez, yo creo que se puede combinar seguridad de trabajo y flexibilidad a los empresarios para pasar los momentos difíciles. Se puede lograr acuerdos, ¿no? Sí. Yo te doy cierta flexibilidad, pero tú, por ejemplo, me mantienes empleos, me garantizas de aquí a un año. Es decir, tampoco estamos hablando de cosas extrañísimas, ¿no? Sí, y seguiremos hablando, Armando, porque gracias, te voy a volver a invitar para tocar estos temas económicos. De la economía, que es fundamental en este momento, vamos a pasar al fútbol. Aquí termina Piedra, Papel y Tinta y enseguida comenzamos con el tercer tiempo de marcas. Futboleros y futboleras, alístense que ya arrancamos.